Bien, hermanos, bienvenidos a la sexta clase de la materia Historia de la Reforma en la Academia Juan Calvino. Hoy estaremos hablando acerca del reformador francés Juan Calvino. Vamos a hablar un poco acerca de su vida y de su obra, pero para comenzar quiero leer en el Salmo 139, el versículo 7, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista aquí, David, nos está hablando acerca de un atributo de Dios que es su omnipresencia. O sea, Él está en todas partes. Nunca podemos arrancarnos de Él, nunca podemos eh, huir de donde Él está. Sus ojos siempre están puestos sobre nosotros. Y aunque nosotros muchas veces queramos o tengamos nuestros propios planes, es su conocimiento de nosotros, de nuestras vidas, quien al final es Él quien hace cumplir sus planes. Cuando nuestros planes no están de acuerdo a los suyos, Él hace que nosotros podamos cambiar nuestros planes. Y nosotros vamos a ver esto en la vida de Juan Calvino. Hubo un momento en que Juan Calvino tenía sus planes muy claros para él, su vida muy definida. Sin embargo, Dios lo llamó al ministerio, lo llamó para ser un pastor de su iglesia, ante lo cual Calvino no pudo hacer nada, no pudo nunca arrancarse de la presencia de Dios. Entonces, sin, me parece sin pensarlo mucho, sin planearlo mucho, Calvino se constituyó en un pastor, un hombre usado por Dios, solamente por la voluntad de Dios sobre su vida. Cuando hablamos de Calvino, tenemos que hablar acerca de un teólogo, de un pastor, de un predicador, de un hombre que escribía miles de cartas, de un hombre de iglesia, pero también un hombre de Estado, un político. Calvino fue un hombre completísimo en su tiempo. Tiene muchas similitudes con Lutero. También hay cosas en que simplemente son muy distintos uno del otro. Lutero era un hombre fuerte, era un hombre de mucho carácter. Calvino era más bien un hombre tímido, un hombre introvertido. Sin embargo, ambos son fuertes y usados por Dios en cuanto a sus convicciones y como maestros de la iglesia. Algunos hoy vemos a Calvino como un héroe, eh, vemos a Calvino como un hombre de Dios, otros han hablado de él como un dictador, el dictador de Ginebra, como un asesino. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar un poco más acerca de la vida de este reformador. Juan Calvino nació al norte de París, en Francia, en una ciudad llamada Noyon, el 10 de julio de 1509. Su abuelo era una persona que fabricaba barriles y su padre, después de migrar y de venir desde el campo a la ciudad de Noyon, se transformó en un notario de la catedral de Noyon y luego también un promotor, es decir, alguien, podríamos llamar así como un abogado de la catedral. Él, el padre de Calvino, fue paulatinamente ascendiendo en el orden social, también en su trabajo eclesiástico. Él comenzó a ser un notario, luego un notario apostólico, luego un notario fiscal, e incluso en 1497
él fue hecho un burgués. Los burgueses formaban parte de la alta sociedad y formaban parte de los concilios que gobernaban las ciudades. Entonces Gerard, que así se llamaba el padre de Calvino, se casó con una señorita llamada Jeanne Lefranc. El papá de Jeanne, así como Gerard, había sido también recientemente hecho un burgués. Eso le daba algunos derechos delante de la ciudad. Y también él venía de una familia con más dinero que la familia de Gerard. Entonces esto traía también una seguridad financiera a la familia de Calvino. Este matrimonio sí duró menos de 20 años, porque Gianni murió en 1515, habiendo dado a luz a 5 hijos, todos hombres. Además de Juan Calvino, estaban sus hijos Charles, Antoine, François, de los cuales los dos murieron en su infancia, y también otro llamado nuevamente Antoine, que se le dio el mismo nombre que uno de sus hermanos fallecidos. Entonces, estos 3 niños y también 2 niñas, que una llamada Mary y la otra no sabemos su nombre, fueron los hijos de Gerard. Las 2 niñas fueron hijas de un segundo matrimonio después de que él quedó viudo, porque Gianni murió cuando Calvino debe haber tenido entre 4 y 6 años. Entonces él era muy pequeño cuando su madre murió. Entre los 11 y los 12 años, el papá de Calvino lo envió a París para estudiar en el colegio, para prepararse para posteriormente entrar a la Universidad de París. Y ahí en el colegio, Calvino estudió gramática, incluyendo la gramática en latín. Él estudió con uno de los profesores más conocidos de latín en su tiempo, llamado Mathurin Cordier, a quien, por ejemplo, Calvino dedica su comentario a Primera Tesalonicenses. Después del colegio, él fue a una escuela de un monasterio en la ciudad de Montaigu. Y en este colegio él vivió bajo un régimen muy estricto. En este colegio se preparaba a los niños para el sacerdocio. Entonces la escuela estaba situado en una calle muy conocida por la delincuencia, por los robos. Entonces los niños generalmente no salían de esta escuela y eran muy disciplinados en todo lo que hacían. Ellos debían levantarse antes de las 4 de la mañana porque la oración comenzaba a las 4 y ahí comenzaban las clases hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana debían asistir a la misa y entonces venía después el desayuno. Después, entre las 8 y las 10 venían más clases y se seguía una discusión entre los profesores y los alumnos. Se servía un almuerzo a las 11 y a esto le seguían más clases sobre Biblia y periodos de oración. Después de esto, los estudiantes eran examinados por los profesores acerca de sus estudios, de las clases durante la mañana, o de los trabajos que ellos habían realizado, y descansaban por una hora más o menos, entre la 1 y las 2, y después continuaban con más clases, de las 3 hasta las 5, y a esa hora ya venía la cena, más lectura bíblica, oración, y luego iban a acostarse y así al otro día. Solamente en 2 días de la semana a los niños les era permitido tener tiempos de recreación. Todo el resto de la semana eran días de estudio
y de realizar sus trabajos. Entonces, mientras Calvino estuvo ahí en el colegio de Montaigu, este le sirvió como una preparación para ir a la Universidad de París. Allí él estudió, igual que Lutero, un bachillerato en artes. Este bachillerato en artes, como lo dijimos anteriormente, servía o era un prerequisito para todos los que quisieran estudiar teología, leyes o medicina. Y Calvino quería estudiar teología, o para eso había sido enviado. El padre de Calvino quería que él fuera un sacerdote, pero entre 1525 y 1526, cuando Calvino tenía entre 16 y 17 años, el impacto de Martín Lutero ya se había percibido en Francia. Y entonces ya se había percibido el problema que había en la iglesia, y ya en este momento ser un sacerdote en la iglesia romana ya no era algo deseable por las familias aristocráticas. Entonces, el papá de Calvino, que ya estaba viviendo un periodo de tensión con la iglesia, lo envió a Orleans, a la Universidad de Orleans, para estudiar Derecho. Esto parecía más ventajoso para él y para su familia. Y aquí vemos otro entonces parecido con Lutero, que también estudió Derecho. Entonces de Orleans, después en 1529, Calvino cambió a la Universidad de Bourges, donde él se mantuvo por un año y medio. Ahí en la Universidad de Bourges, Calvino estudió griego, que era algo que no era muy común en ese tiempo. Y ahí también él trabajó haciendo clases de retórica en un convento agustiniano, y también él regularmente predicaba en la iglesia, aunque no fuera un sacerdote. Algunas personas sugieren que en este tiempo ya se mostraban las convicciones evangélicas o protestantes de Calvino, más o menos 1530. Calvino cuando escribe, Calvino escribió muy poco acerca de su vida y de su conversión. Acerca de su conversión solamente encontramos un párrafo en la introducción al comentario a los Salmos, donde habla acerca de su corrupción, de su conversión, como un cambio de la corrupción de la idolatría, un cambio repentino, una conversión repentina de la idolatría a la verdad. Después de 1530, Calvino volvió a la ciudad de Orleans, y de ahí fue a París nuevamente a principios de ese año. Quería pasar simplemente un periodo de la primavera en ese lugar, para tener un momento de tranquilidad o quizás vacaciones podríamos llamarle. Pero su plan de volver a Orleans se tuvo que quebrar porque su padre murió en 1531. A esta altura, Calvino tenía más o menos 21 años. Cuando su padre murió, Calvino, por decirlo así, quedó libre para dejar de estudiar derecho. No hay mucha evidencia de que Calvino sintiera algún amor o algún gusto por estudiar el derecho, sino que esto más bien era algo que su padre le imponía. Luego de que él fue a estar con su familia por la muerte de su padre, él volvió a Orleans y también siguió hacia París para continuar estudiando, para estudiar los clásicos y también hebreo.
Entonces, hasta aquí nosotros sabemos que Calvino hablaba el francés, hablaba latín, griego y también había estudiado hebreo. En este tiempo, eh, las plagas llegaron a Francia y los estudiantes y los profesores tuvieron que dejar las universidades por un tiempo y un año después, en 1532, volvieron y durante ese periodo no sabemos nada acerca de Calvino, pero sabemos que en 1532, cuando él volvió a la universidad, ya había publicado un libro que en realidad es su tesis de doctorado, que es un comentario al libro del filósofo Séneca llamado De Clementia o Sobre la Misericordia. Esta publicación, pensaba Calvino, podría darle credenciales para entrar en el ambiente de la erudición humanista y académica, porque él pensaba en tener más bien una vida tranquila, una vida en la academia, enseñando en la universidad. El 1 de noviembre de 1533, un amigo de Juan Calvino llamado Nicolas Cop, que era el rector en la Universidad de París, él hizo un discurso delante de la universidad para recomenzar las clases después del invierno. Y en este discurso, Cop llamó a realizar en Francia una pequeña reforma siguiendo lo que Lutero había hecho en Alemania. Y esto provocó una gran revuelta. Eh, y en el 19 de noviembre, o sea, 18 días después, Kopp fue expulsado de la universidad y en diciembre se emitió una orden de arresto para Kopp. Sin embargo, no pudieron encontrarlo. Algunos han sugerido que este discurso que Kopp leyó en la universidad en realidad fue escrito por Calvino, que compartieran amigos y compartían el mismo pensamiento, y Calvino claramente era mucho más aventajado para poder escribir un discurso como el que Kopp pronunció en ese momento. Lo que sí es cierto es que junto con Kopp, la desaparición de Kopp, también Calvino desapareció de París a finales de noviembre. Entonces, él estuvo luego en 1533, 1534, viviendo en el sur de Francia, e incluso él tomó un seudónimo para que no pudieran reconocerlo. Durante este tiempo, él también estuvo un tiempo en Orleans, donde escribió una primera edición de un libro llamado Psicopaniquia, que es un libro que al final terminó de ser publicado en su última edición en 1542, donde trata del estado del alma después de la muerte. En este libro él niega que las almas estén durmiendo después de la muerte. En 1534, en mayo de 1534, Calvino vuelve a París, incluso corriendo algún riesgo, porque todavía él podía ser apresado. Y en una ocasión él predicó en París y también celebró la Santa Cena en una pequeña villa alrededor de París. Durante este año eh, se vivió en París lo que se llamó el Affaire de Placards. Es como el problema de los letreros. Durante la noche del 17 de octubre de 1534, los protestantes comenzaron a colocar letreros o pancartas en los lugares más importantes de Francia o de París. Incluso se dice que se encontró uno de estos letreros en la puerta del dormitorio del rey, negando o desafiando el ritual de la misa católica. Entonces el rey ordenó el arresto de varios cientos de
aquellos que apoyaban lo que él llamó la maldita secta luterana. Incluso algunos de estos que fueron tomados presos fueron ejecutados por orden del rey. Calvino probablemente estuvo implicado en este affair y entonces tuvo que dejar Francia para reubicarse en la ciudad de Basel en 1535. Y entonces aquí él tomó otro seudónimo, otro apodo, y aquí él recibió el nombre de Martianus Lucianus. Entonces, viviendo ahora en Basel, una ciudad en la cual se hablaba alemán, Calvino se ubicó entre los exiliados franceses y tuvo allí entonces su círculo más íntimo. Calvino entonces ahora ya convertido al protestantismo, identificándose con los líderes de la reforma en Europa, su corazón, que había estado dedicado o era devoto a las supersticiones del papado, como le llamaba Calvino, experimentó lo que en su testimonio él llama una docilitas o docilitas en latín, que es una palabra que se refiere a ser dócil para ser enseñado. Es querer ser enseñado por la escritura. Él cierta vez escribió que ningún hombre puede ser un buen profesor si antes él mismo no es alguien enseñable, alguien dócil, alguien que está siempre preparado para aprender. Nosotros no sabemos si su conversión ocurrió en este periodo. Muchos piensan que así es, mientras él se encontraba aquí en base. Pero no es seguro porque Calvino, un poco por su timidez, un poco porque para él lo que importaba era escribir acerca de Dios y no de él, no dio mucha información acerca de su propia conversión. El tiempo en Basel fue un tiempo muy útil para Calvino como un escritor. El 4 de junio de 1535, la traducción de la Biblia en francés fue publicada por Olivetanus. Y Calvino escribió el prólogo, la introducción para esta obra. Él también escribió una introducción para una edición de los sermones de Juan Crisóstomo. Y luego, 14 meses después de llegar a Basel, lo que hoy conocemos como Basilea, en marzo de 1536, Calvino publicó la primera edición de su libro más importante, que es La institución de la religión cristiana. Este era un libro pequeño, en cuanto a tamaño, era una edición de bolsillo, que constaba de 516 páginas, en la cual Calvino exponía y hablaba acerca de la ley, el credo, la oración del Señor, el Padre Nuestro, los sacramentos y la libertad cristiana. Después de esto, Calvino regresa brevemente a París, ya en un periodo de mayor tranquilidad, para poner todos sus asuntos en orden, para visitar a sus hermanos y hermanas, y con el propósito de luego partir de París hacia Estrasburgo para estudiar y erradicarse en ese lugar y permanecer ahí durante lo que le quedara de vida. Esta jornada, este caminar entonces de Basilea hasta Ginebra, está entre las mayores historias de la historia de la iglesia. Su destino era Estrasburgo, pero una batalla entre las fuerzas de Francisco I, el rey de Francia, y Carlos V,
el emperador romano, no le permitió seguir la ruta directa, teniendo que tomar entonces no un atajo, porque la ruta directa era más corta, pero teniendo que tomar un camino alternativo que lo hace llegar hasta Ginebra. Entonces él tiene que pasar la noche en Ginebra. Cuando entró a la ciudad, él fue inmediatamente reconocido y él fue llevado a una reunión con Guillermo Farel, que era el líder de la causa protestante en la ciudad por los 10 años anteriores. Farel era conocido por su temperamento muy fuerte. Y entonces él le pide a Calvino que lo acompañe en la tarea de pastorear y enseñar la iglesia. Y que entonces juntos realicen una tarea de reforma en Ginebra. Calvino no quiere, porque su propósito era tener una vida tranquila, no deseaba ser pastor, él quería ser alguien, un estudioso, alguien que escribiera. Entonces, Farel pronuncia una maldición sobre Calvino. Dice, si tú no te quedas aquí, que la mano de Dios caiga sobre ti y que tu trabajo, que tus escritos no sean fructíferos. Calvino, así ya con terror, fue convencido entonces de, de quedarse en Ginebra y esta fue la ciudad donde él vivió por los últimos 30 años de su vida, exceptuando un periodo de 3 años en los cuales él fue exiliado, fue expulsado de la ciudad entre 1538 y 1541. Entonces, el propósito de Calvino en Ginebra, una ciudad donde vivían más o menos 10.000 personas, era establecer una iglesia que se tomara en serio las afirmaciones de la Biblia en cuanto a sus formas y en cuanto al gobierno. Entonces él estableció reuniones diarias para que la iglesia cantara los salmos y para predicar la palabra. También se comenzó a administrar mensualmente la cena del Señor. Nosotros sabemos que Calvino quería que la cena fuera administrada todas las semanas, una administración semanal. Sin embargo, el concilio de la ciudad no permitió que eso ocurriera y entonces quedaron con la celebración mensual. Calvino quería plantar una iglesia que fuera libre para ejercer su propia autoridad sobre los asuntos de disciplina y sin la influencia de las autoridades civiles, sino que las autoridades civiles se preocuparan de los problemas civiles y las autoridades religiosas tuvieran que tratar con los problemas religiosos, con la disciplina eclesiástica. Porque Calvino veía que la alta sociedad de Ginebra, que son llamados también por él como los libertinos, atacaban esta idea de algún tipo de independencia de la iglesia, o que la iglesia pudiera ejercer la disciplina. Ellos querían una vida más relajada, y por eso no lo permitían. Para algunos, como por ejemplo John Knox, que llegó exiliado a vivir en Ginebra, la ciudad de Ginebra era lo más cercano al cielo que ellos habían visto. Para otros, como Miguel de Servet, que fue ejecutado en Ginebra en 1553, Ginebra era casi una prisión. Debemos recordar que acerca del caso de Miguel de Servet, se habla mucho acerca de Calvino como la persona que lo asesinó, como se inculpa a Calvino en la muerte como responsable de la muerte de Servet. Pero nosotros debemos recordar que Calvino era un exiliado
en Ginebra, que él no tenía ningún poder de decisión en la ciudad de Ginebra, tanto así que ni siquiera en la iglesia, que era su trabajo, él podía hacer lo que él quisiera. Tenemos que recordar que Servet había sido sentenciado de muerte y estaba siendo buscado en todas las naciones de Europa en aquel tiempo. O sea, la ciudad que lo encontrara lo iban a matar, porque esa era la pena común para la herejía. Él había sido, él estaba contra la Trinidad y era conocido como alguien que producía disturbios, ¿no? Alguien que actuaba contra la paz de las ciudades, ¿no? De hecho, él fue a Ginebra pensando que allí, debido a los problemas que Calvino tenía con el consejo de la ciudad, él pensaba que el consejo se iba a poner con él y contra Calvino, lo que al final no ocurrió porque el consejo de la ciudad pensó que si ellos no lo ejecutaban, ellos iban a ser vistos como que aprobaban la herejía y también como una ciudad débil. Entonces, nosotros cuando analizamos lo que Calvino hizo con relación a la ejecución de Miguel de Cervel, tenemos que sí decir, sí, Calvino estuvo de acuerdo con la ejecución. En el pensamiento de Calvino, el hereje mataba el alma de las personas y era incluso entonces peor que el asesino que mataba el cuerpo. Calvino sirvió como un acusador, ya que se le acusaba de una herejía, se necesitaba a alguien que pudiera certificar que Servet era un hereje, pero Calvino no tomó decisiones con relación a la muerte de Miguel de Servet. Eso lo dicen claramente las actas del Consistorio de Ginebra. Hace poco fueron publicadas en inglés y están a disposición de quien quiera leerlas. También el propio Calvino dice que él intentó convencer muchas veces a Servet de renunciar a su pensamiento hereje y también que él propuso que ya que la ciudad lo iba a ejecutar, que se tratara de ejecutarlo de la forma menos dolorosa posible. Calvino no fue escuchado y porque Ginebra no estaba acostumbrado a las ejecuciones, terminó siendo una ejecución muy dolorosa porque no supieron cómo hacer la, ¿cómo se llama? No es la fogata, ¿no? Pero el lugar donde se quemaban a aquellos que habían sido acusados de herejía. Pero esto sería así en cualquier parte de Europa. De hecho, llegaron muchas cartas de apoyo a Ginebra cuando, eh, cuando ellos ejecutaron a Servet. Martin Bucer, por ejemplo, Philip Melanchthon, fueron personas que enviaron cartas aprobando la muerte de Miguel de Servet. En 1537, Farel y Calvino pusieron delante del el concilio de la ciudad sus artículos sobre la organización de la iglesia y la adoración en Ginebra, y este fue recibido mm, con, a, con apoyo de las autoridades civiles. Lo que ellos no apoyaron fue la frecuencia de la cena, como dijimos, se mantuvo mensual, pero durante este año las relaciones entre los ministros y las autoridades civiles se fue deteriorando mucho, de tal forma que en la Pascua de 1537 estos ministros fueron forzados y fueron llamados a abandonar la ciudad. Hasta ese momento, Calvino había estado en Ginebra por un año y medio. Farel entonces se fue a Basilea y Calvino continuó su rumbo a donde él iba originalmente, a Estrasburgo.
Este tiempo en Estrasburgo fue importante para Calvino, porque ahí él fue un pastor de los exiliados franceses y fue tremendamente productivo en términos de sus proyectos de escritos y también de su pensamiento acerca de la reforma de la iglesia. Allí en Estrasburgo, él aprendió la práctica de cantar salmo, por ejemplo, y publicó un salterio en francés. Aunque no estaba completo, él eh, tradujo y puso música a algunos de los salmos, ¿no? Porque él pensaba que los salmos era aquello que debía ser cantado en la iglesia. Y aquí, a diferencia de Lutero, que Lutero era un gran compositor de himnos y se publicaron himnarios en Alemania, la idea de Calvino era que no se debía cantar algo que no estuviera en la escritura y que solamente el libro de los salmos había sido dejado por Dios para que la iglesia los cantara. Entonces, después que volvió Calvino, vamos a ver que la iglesia comenzó a cantar los salmos. A medida que se iban traduciendo, se iban agregando salmos al salterio. Y al final de sus días, cuando los 150 salmos fueron traducidos, en la ciudad de Ginebra se cantaban solamente los 150 salmos y también se cantaban los 10 mandamientos. Pero principalmente se cantaba solo salmos en Ginebra. Junto entonces con publicar el Salterio en francés, eh, Calvino publicó un tratado sobre la Santa Cena y también una nueva edición de la institución. O sea, la revisó, escribió mucho más. De hecho, la institución es un proyecto que demoró entre su primera edición y la última más de 20 años. La edición final se publicó en 1559. Además de esto, Calvino realizó sus clases, también escribió comentarios sobre el Evangelio de Juan, Primera de Corintios y Romanos. Y además de todo esto, Calvino encontró una esposa ahí en Estrasburgo. Los amigos de Calvino lo urgían para que él se casara. Porque ellos decían, si nuestra visión, la visión protestante, es que los sacerdotes, los pastores deben ser casados, deben tener una familia, tú predica con el ejemplo, no puedes quedarte soltero. Entonces Calvino le dice a sus amigos, está bien, búsquenme una mujer y coloca una lista de requisitos que sus amigos deberían buscar en la mujer eh, que ellos querían como novia para Calvino. Entonces él hablaba acerca de una mujer pura, santa, una mujer sensible, una mujer económica, o sea, que no gastara mucho, paciente y también que estuviera dispuesta a cuidar de su salud porque Calvino era un hombre muy débil físicamente. Farel encontró, tenía una mujer en mente, al final no resultó, pero se le sugirió entonces a otra mujer llamada Idelette de Bure y ellos se casaron el 10 de marzo de 1540, luego de tener un periodo de 2 semanas de conocerse. Idelette era viuda de un creyente anabautista y ella había entrado como miembro a la congregación de Calvino y entonces ellos se casaron. El matrimonio fue un matrimonio feliz hasta que en 1549 Idelette murió luego de haber tenido un periodo de enfermedad. Ellos tuvieron un hijo, al cual llamaron Jacques, que murió rápidamente después de su nacimiento.
algunos años entonces después, las autoridades de Ginebra reconsideraron su posición y pidieron a la ciudad de Estrasburgo que les mandara a Calvino de vuelta. Entonces hubo varios intentos de reconciliación, comenzando en 1540. A Calvino no parece no gustarle mucho la idea, pero el 24 de octubre de ese año él le escribe a Farel diciéndole que, no, que él prefiere rechazar la invitación de Ginebra, pero él le dice, yo sé que yo no soy mi maestro, mi dueño, y ofrezco mi corazón como un verdadero sacrificio a Dios. Al final, él volvió y reingresó a la ciudad de Ginebra el 13 de septiembre de 1541. Y entonces ese mismo día, que era el Día del Señor, Calvino fue al púlpito y continuó predicando exactamente en el punto donde él había dejado la predicación 3 años y medio anteriormente. Debemos reconocer que Calvino predicaba en los textos completos de la Escritura, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4, y así él iba capítulo por capítulo. Entonces él, cuando volvió a Ginebra, predicó el texto que continuaba en el momento que él fue expulsado. Entonces, con su vuelta, con su retorno a Ginebra, tiene una nueva autoridad, él puso condiciones para volver, que fueron, estas condiciones fueron llamadas las ordenanzas eclesiásticas, fueron recibidas como leyes de la ciudad. Entonces, en algunas semanas, un comité de 3 personas, y Calvino estaba incluido en ese comité, fue apuntado para buscar o para pensar en una reforma civil de la iglesia. Entonces Calvino, en 1543, se le permitió que él no predicara durante los días de semana, que predicara solamente en el día del Señor, para que él pudiera poner atención en las reformas civiles. Después de esto, por 2 décadas, Calvino predicó todos los días en Ginebra. Inicialmente, Calvino predicaba 2 veces los domingos, también predicaba los lunes, los miércoles y los viernes. En 1546, nuevamente los libertinos se opusieron a Calvino y fomentaron algunas rebeliones contra la inmigración francesa. En 1547 se puso una nota púlpita, una nota anónima en el púlpito de la iglesia de San Pedro, amenazando a Calvino de muerte. Entonces, en el mismo tiempo también el hermano de Calvino fue ordenado como sacerdote, pero acusado de herejía y murió ese año, 1537. El hermano menor de Calvino, Antoine, ahora vivía en Ginebra e incluso realizó algunos trabajos en la iglesia para Calvino. En 1549 se realizó una importante decisión en Ginebra. Entonces los diáconos de la iglesia de Ginebra contrataron a un esteniógrafo. Él debía escribir
todo lo que Calvino hablaba en público. Entonces, por los siguientes 12 años más o menos, 2043 sermones fueron grabados e imprimidos exactamente como Calvino los había presentado. Y entonces estos sermones todavía están disponibles para nosotros y son algunos de los documentos más importantes de la Reforma. Cuando Rabuniel murió en 1561, se contrataron otros para continuar su obra y ellos continuaron escribiendo los sermones de Calvino hasta 1564, que fue el año en que Calvino murió. Aunque Calvino era un personaje importante y yo creo que por ello siempre hubo algunos que criticaron la teología de Calvino. En 1551, la doctrina de la predestinación, como fue expuesta por Calvino, eh, se encontraba en un debate. Un hombre llamado Jerome Bolsec había sido expulsado de Ginebra por negar la predestinación y otro hombre llamado Jean Trolliet había criticado públicamente a Calvino por enseñar la predestinación. Entonces, en 1553, la relación entre la Iglesia, el consistorio de la Iglesia y el Estado, el pequeño concilio, comenzó a tener problemas. El 1 de septiembre, otro varón llamado Philibert Berthelier, a quien se le había negado el acceso a la Santa Cena, el consistorio le había negado el acceso a la Santa Cena por estar borracho. El concilio, no el consistorio, sino que el concilio de la ciudad, ahora le dio permiso para participar de la cena. Y esto colocó entonces al consistorio con el concilio en tensión. Siguiendo entonces, luego se armó esta tensión, pero finalmente el concilio, el Estado de la ciudad, tomó partido por Calvino y los libertinos perdieron su batalla contra Calvino en 1555. Entonces, desde este periodo, Calvino tuvo ahora más tiempo y dedicó sus fuerzas a construir una escuela para entrenar a los jóvenes para el ministerio y para la obra misionera, para que ellos pudieran entonces ir a predicar en distintos países de Europa y también pudieran ir a otros continentes, como de hecho algunos de los estudiantes de Calvino vinieron hasta Brasil. Hay que estudiar un poco acerca de la tragedia de Guanabara en Río de Janeiro. Bueno, muchos estudiantes de muchas partes del mundo vinieron o fueron hasta Ginebra a lo que se llamó la Academia de Ginebra, que fue inaugurada el 5 de junio de 1559. Entonces los pastores de Ginebra eran los profesores de esta academia, de este seminario, podríamos llamar, y Calvino fue director de este proyecto durante algún tiempo, cuando luego lo reemplazó Teodoro de Beza. Este fue un proyecto que Calvino tuvo desde 1541, o sea, 8 años después, Calvino pudo ver su proyecto de seminario realizado. Es muy interesante que, como dice un historiador llamado Richard Gamble, muchos de los franceses que venían a Ginebra
iban al seminario para luego volver a Francia. Entonces el curso en Ginebra demoraba 3 años para que ellos pudieran ser ordenados, pero ellos volvían a Francia y la mayoría de ellos eran asesinados en Francia, porque Francia era un país católico, luego de pasar máximo 1 o 2 años. O sea, ellos pasaban más tiempo preparándose para el ministerio que ejerciendo el ministerio, pero ellos lo hacían con mucha voluntad. Tal era su deseo de predicar el Evangelio, que ponían su vida en riesgo luego de estudiar en el seminario. Esto hizo también que Ginebra se transformara en una ciudad de refugio. Venían los hombres con sus familias a estudiar, volvían a sus países y luego las señoras, las esposas y los hijos volvían a Ginebra y allí ellas eran recibidas como refugiadas y entonces la ciudad y la iglesia debía preocuparse de ellas, darle la comida, porque sus esposos habían sido asesinados por causa de la predicación del Evangelio. La última década de vida de Calvino en Ginebra fue una época sin mucho conflicto. Durante este periodo él trabajó intensamente en su libro La Institución. En 1559, como ya les mencioné, se publicó la edición final, que ahora era 4 veces mayor que la primera edición. Estaba completamente revisada, reestructurada, con orden distinto, casi escrita nuevamente. Sin embargo, la salud de Calvino comenzó a deteriorarse en el invierno de 1558. Él se enfermó seriamente y se recuperó un poco después de cuando se abrió la academia. Pero en 1564 él se enfermó gravemente de nuevo. El 26 de febrero, Calvino realizó su última clase en la academia de una porción de Ezequiel 20 y su último sermón había sido dado algunas semanas antes, el 6 de febrero. Él realizó durante este último periodo algunas visitas para algunas reuniones de la iglesia, participó de la Santa Cena, participó del culto, y el 25 de abril él dictó su testamento delante de un notario. En verdad, su testamento, él no heredó muchas cosas, no era una persona que acumuló riquezas, tenía una biblioteca que tampoco era tan grande como uno podría esperar de un hombre que se dedicó al estudio durante toda su vida. Y 2 días después, entonces, eh, o en realidad el 27 de mayo, él falleció y fue enterrado 2 días después. Hoy día no sabemos, por decisión de él, dónde él fue enterrado. Era uno de sus deseos, principalmente para que no volverse un lugar de peregrinación, para que su nombre ojalá fuera olvidado y nos recordáramos solamente el nombre de Cristo. Entonces, Calvino dejó tras su muerte cientos de sermones, comentarios de casi todos los libros de la Biblia, un excelente escrito de teología sistemática, incontables otros libros y cartas que aún nos sorprenden en cuanto a la profundidad de la teología y de la visión pastoral de Juan Calvino. Entonces debemos agradecer a Dios por su obra por medio de Calvino. Lo que Calvino escribió hace 500 años todavía nos enseña de el Dios que lo usó grandemente. Debemos nosotros también estar atentos a los cambios en la vida de Calvino y cómo Dios fue obrando estos cambios.
Si Calvino fue pastor en Ginebra y es conocido como el gran reformador que fue simplemente porque Dios actuó en la vida de Calvino, llevándolo providencialmente hasta Ginebra por medio de la maldición que Farel pronunció sobre él si es que él no se quedaba en Ginebra. La expulsión de Ginebra y su ida a Estrasburgo le permitió continuar trabajando en sus libros, continuar pensando en la reforma de la iglesia de Ginebra, comenzar a traducir el Salterio, comenzar a pensar en las reglas para la iglesia en cuanto al gobierno de la iglesia. Todas estas cosas también deben ser nuestras prioridades. La prioridad de educar personas para predicar el Evangelio. Deben ser también énfasis que nosotros debemos vivir hoy. Calvino entonces buscó plantar una iglesia en Ginebra que se tomara en serio la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza, en cuanto al gobierno de la iglesia, en cuanto a la adoración en la iglesia. De hecho, Calvino dice que para él el asunto más importante por el cual la reforma debió realizarse era el asunto de la adoración a Dios, que había una corrupción en la adoración a Dios en la iglesia romana. Entonces, estos énfasis de Calvino también en la disciplina de la iglesia deben ser los énfasis de nuestros como cristianos, pero también de nuestras iglesias. Su énfasis era la escritura, por lo tanto nuestro énfasis también debe ser la escritura y aceptar lo que la escritura nos enseña acerca de la iglesia y acerca de lo que es Dios y lo que Él exige de nosotros. Espero que la clase, aunque tuvimos que abarcar un periodo muy largo de tiempo en algunos minutos, espero que la clase haya sido instructiva y que podamos conocer un poco más acerca de Juan Calvino. Cualquier pregunta o comentario, hacerlo por medio de los medios que la academia les ha dado para contactarse con nosotros. Que el Señor les bendiga.